Régimen disciplinario de la Guardia Civil. Tema 1. Los procedimientos sancionadores. Con esta presentación que os expongo a continuación, quiero que de una manera esquemática y sencilla os quedéis con los aspectos o rasgos más fundamentales que tienen los distintos procedimientos sancionadores que recoge nuestra ley disciplinaria, tanto el que se usa para la falta leve como el que existe para la falta grave y muy grave en sus aspectos más fundamentales, como os digo. Como sabéis, cuando una persona supuestamente comete una falta, no es automáticamente sancionada, sino que se siguen unos pasos, lo que se llama un procedimiento, para que una vez cuando acabe, la autoridad competente decida si sanciona o no. Pues bien, con el fin de que entendamos mejor este camino que se sigue desde que se comete una supuesta falta hasta que se sanciona, ese es el motivo que me lleva a hacer esta presentación y que espero que os sea de utilidad. Bien, empecemos por el procedimiento por falta leve. Todo procedimiento, y el de falta leve no es distinto, comienza en el momento que se decide por la autoridad competente dar inicio al procedimiento. Es un acuerdo que se plasma en un oficio donde la autoridad con competencia decide empezarlo. Al decidir empezarlo, se rompe el plazo de prescripción del tiempo que hubiera transcrito desde que se hubiera cometido la supuesta infracción. Tenemos 2 meses para hacer todo el papeleo y notificárselo al interesado. Lo primero que hacemos es de sentido común, es ese acuerdo de inicio, esa decisión de empezar un procedimiento, comunicárselo ¿a quién? Pues, por un lado, al interesado, al supuestamente expedientado, para que en un plazo de 5 días presente pues un escrito donde pueda oponerse, proponer pruebas o alegar lo que crea conveniente. Al mismo tiempo, se nombra un instructor para que instruya el procedimiento. Primer detalle importante, en las faltas leves no hay secretario, solo instructor. Este instructor, lógicamente, puede ser recusado o también el de motu propio puede abstenerse si ve que hay una causa de las que la ley recoge para abstenerse. Bueno, imaginemos, siguiendo con el procedimiento, que el expedientado propone unas pruebas. Bien, estas pruebas las tiene que admitir o no la autoridad competente, no el instructor. Cuidado aquí también, no es el instructor el que decide si se hace una prueba o no, es la autoridad competente, el que ha ordenado que se inicie. Imaginemos que las aprueba, pues entonces se hacen las pruebas. Las pruebas tienen aquí y en todos los procedimientos una característica, y es que el interesado tiene derecho a asistir en ellas o con el abogado solo con el abogado si quiere. Entonces hay que avisarle. ¿Cuánto tiempo? Pues 48 horas antes de que vaya a ocurrir esta práctica de diligencia. Bueno, seguimos con el procedimiento. Hacemos las pruebas y entonces lo que queda es dar al interesado lo que se llama la vista del procedimiento, de lo que se ha hecho hasta ese momento, para que saque fotocopias o lo vea, lo que quiera, y le damos un nuevo plazo de 5 días para que, en este caso, presente si quiere algún tipo de alegación al respecto. Una vez pasado este plazo, lo que hace ya el instructor es remitirlo a la autoridad competente, quien adopta la resolución correspondiente, sancionadora o no, depende, no tiene por qué ser sancionadora, puede ser perfectamente también sin responsabilidad, y comunicarlo al interesado. Esto es el procedimiento por falta leve, que tiene estas particularidades que os remarco. Cuidado que no es secretario, cuidado que las pruebas las admite siempre la autoridad competente. Los plazos, como veremos, también son más cortos que los otros procedimientos. Procedimiento por faltas graves. Si bien yo en esta presentación, como os he comentado que hay un procedimiento para falta leve, grave y muy grave, realmente, si vemos la ley disciplinaria actual, los unifica en un mismo capítulo al hablar del de falta grave y muy grave. En el antiguo régimen disciplinario no era así. Si lo recordáis, los que lo habéis conocido, había un expediente disciplinario para las faltas graves y uno que se denominaba gubernativo para las faltas muy graves. Realmente, la diferencia entonces entre uno y otro es casi como las que hay actualmente.
alguna más había, pero parecido. No obstante, yo sigo este esquema también a la hora de explicarlo para que veáis claramente, como os decía al principio, los detalles que distinguen un procedimiento de otro. En cuanto a las faltas graves, el procedimiento disciplinario tiene una primera característica y es su plazo de instrucción, desde el acuerdo de inicio, que son 6 meses. Las faltas leves eran 2, aquí son 6. Este acuerdo de inicio también se comunica lógicamente al interesado, pero aquí hay una diferencia ya con respecto al de la falta leve. En el de la falta leve, si recordáis, desde esa comunicación del acuerdo de inicio, que también en la falta grave se nos comunica quién es el instructor y secretario en este caso, pues ya tenemos 5 días antes para alegar. Aquí no. Aquí únicamente se nos comunica la apertura del procedimiento por falta grave y el nombramiento de instructor y secretario. Primer detalle también importante. Aquí aparece la figura del secretario que no aparecía en la falta leve. También, lógicamente, se puede recusar o el instructor o el secretario de motu propio se pueden abstener si lo consideran que concurre alguna circunstancia. Aquí el instructor tiene un papel bien distinto al de la falta leve. Aquí es un verdadero instructor. Un instructor que va a realmente llevar la investigación, que realmente va a tener potestad de admitir o inadmitir pruebas, de realizar pruebas de motu propio o admitir o no las que proponga el encauzado, y no es como en la falta leve que está muy sometido a lo que la autoridad competente considerase que se tiene que realizar como prueba o no. Lo primero que va a hacer aquí el instructor va a ser tomar declaración al inculpado y realizar las primeras diligencias o, entendámoslo, pequeñas averiguaciones para ver si realmente hay materia para proceder a estudiar este procedimiento. Si observa que sí que hay materia, va a realizar un escrito que se llama pliego de cargos. Es como si fuera, entendámonos, el escrito de acusación. Y donde va a poner lo que ha averiguado él hasta ese momento. Pues los hechos que cree que pueden haber pasado, pues puede hacer una primera valoración jurídica y las circunstancias que podrían conllevar ese procedimiento si acabase, ¿no? Bien, pues este primer escrito va a ser trasladado al interesado para que, si lo considera oportuno, en 10 días, pues haga lo que en la falta le vimos con 5 días, pues pueda proponer prueba, presentar documentación, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que ha pasado este plazo de 10 días, el instructor acordará realizar las pruebas que considere oportuno. Entonces, en estas pruebas, vale lo que dijimos anteriormente, hay que comunicarlas a la parte 48 horas de anticipación para que, si lo desea, pueda acudir personalmente al sistema letrado y se realice. Una vez se realizan las pruebas y ya considere el instructor que ha acabado su función, va a realizar otro documento que se llama propuesta de resolución. En esta propuesta de resolución va a hacer muy parecido al pliego de cargos en cuanto a contenido, pero se supone que más definitiva. Aquí ya ha habido una investigación, una práctica de pruebas, y entonces ya en este escrito el instructor va a marcar otra vez, pero ya de manera más contundente y con más convencimiento, lo que considera que ha pasado, los hechos, la sanción que procede, el presunto autor, es decir, ya con más fuerza, digámoslo así. Pero también se lo va a comunicar al interesado para que, si lo considera oportuno, en 10 días pueda realizar las alegaciones que estime oportunas, si lo desee. Si no, pues no pasa nada. Coge y el instructor recopila toda esta documentación, propuesta de resolución, todo lo tramitado hasta el momento, las alegaciones en su caso, y se las remite con su índice, su carátula, etcétera, etcétera. Se remite a la autoridad competente. La autoridad competente la recibe. ¿Y qué hace ella? Bueno, pues puede ordenar, si ve que alguna cosa no le está clara o cree que hay que completar, pues puede ordenar que se complete. Y si cree que todo está bien, pues previo informe del asesor jurídico, toma la resolución que estime conveniente, bien sancionando o bien no sancionando. Y con esto acabaría, en breve manera de explicación, lo que sería el procedimiento por falta grave. Que, repito, va a tener muchas cosas en común con el muy grave, pero eso va a ser tema de la siguiente diapositiva, donde vamos a marcar las pequeñas diferencias que lo distinguen con la falta muy grave.
Procedimiento por faltas muy graves. En la ley disciplinaria actual, el procedimiento por falta muy grave apenas tiene, como os decía, diferencia con el grave. De hecho, están tratadas conjuntamente. Esta presentación que tenéis ahora mismo delante os marca lo que diferencia el procedimiento por falta grave del procedimiento por falta muy grave. Como veis, y os digo en la misma, hasta el momento de la propuesta de resolución, ambos procedimientos son prácticamente idénticos. Pero aquí ya hay una diferencia en la falta muy grave. Antes de darle el trámite de audiencia o vista al interesado, que como sabéis en las faltas graves y en las muy graves son de 10 días, pues hay que sumarle y pedir el informe, mejor dicho, opinión del Consejo de la Guardia Civil. Cuando el Consejo de la Guardia Civil emite su opinión, pues entonces ya sí que se le da, como os decimos, ese trámite al interesado, conjuntamente con la propuesta de resolución. Es una cosa o novedad, digamos, que lo distingue con respecto a la falta grave y por eso está subrayado. Estos pasos que estamos comentando no sería necesario en el supuesto de que fuera por un tema de condena. No habría que pedir en ese caso opinión, pero si no, sí. Bueno, luego la resolución, pues es igual que la falta grave, pues la autoridad competente, previo informe del asesor jurídico, pues decide lo que crea conveniente. Normalmente suelen ratificar en muchas ocasiones el informe del asesor jurídico. En la propia notificación viene como conforme la autoridad competente y eso es, digamos, la notificación que se le va a comunicar al interesado. Sin embargo, como sabéis, de todas las faltas muy graves, pues hay una, la más grave de todas, de las sanciones, que es la separación del servicio. Bien, pues en este caso, el director general debería, y así se hace, en supuesto de que considere que la sanción adecuada es la de separación del servicio, pues debe remitir el expediente al ministro del Interior. Él lo revisa y a la vista de lo actuado, pues propone al de defensa la imposición de dicha sanción. Y el de defensa valorará si la adopta o no. Os podéis preguntar alguno, ¿y por qué es el ministro de Defensa el que decide al final si se aplica esta sanción o no? Bueno, el legislador ha tenido en cuenta que somos un instituto de naturaleza militar y, lógicamente, como militares, pues la máxima autoridad es el ministro de Defensa, no es el ministro del Interior. Por eso, el ministro del Interior opina, lógicamente, y también remite, como hemos dicho, al ministro de Defensa su opinión respecto a la separación del servicio, pero en última instancia es el que decide si se causa baja o no en el cuerpo. Con esto finalizo la exposición sobre los distintos procedimientos. Hay más cosas que no os he comentado porque sería alargarlo y distraeros de lo fundamental. Cuando lo estudiéis veréis que también se habla pues de los supuestos en que el procedimiento se inicia como consecuencia de condena, donde lógicamente pues el pliego de cargos se sustituye por la condena, donde también hay la posibilidad, como sabéis, a las faltas graves y muy graves, de que haya alguna medida cautelar, pues qué pasa con ella cuando se inicia el procedimiento. Pero eso, leyéndolo, pues no tiene mayor complicación, pero sí quería, y espero que lo haya conseguido, que vierais las diferencias y pasos que tienen los distintos procedimientos para poder, en un momento dado, poder centraros bien en qué procedimiento está y los pasos fundamentales que cada uno de los mismos tiene. Pues esperando que haya sido de vuestra aceptación e interés, hasta otra presentación.